En este caso, quienes son personas morales y distribuyen dividendos utilizan dichos complementos. Y de ellos, en este momento, voy a centrarme particularmente en el complemento de pago, porque es importante identificar en qué punto entra el control interno. Y fíjate que en definición la autoridad cuando crea este complemento de pago ya daba muestras de hacia dónde iba a ir dirigida la atención, la recaudación, esa labor fiscalizadora. Cuando anunció la creación de este complemento de pago, fíjate que una de las redacciones en esa guía de llenado decía que este complemento de pago te iba a ayudar a identificar facturas pagadas pagadas total o parcialmente, a identificar la forma de pago y a identificar el momento de causación del IVA. ¿Qué es esto? Control interno. Porque a través de control interno tú identificas todos y cada uno de estos rubros. No es casualidad. Entonces, el hecho de que tú manejes este complemento de pago justamente fortalece ese control interno. Que por cierto, si no existiera este complemento de pago, yo te preguntaría, ¿cómo identificarías esas facturas pagadas total o parcialmente? ¿Cómo lo harías? Hasta antes de la entrada en vigor de este complemento de pago, muchos contribuyentes tenían poca o nula implementación de este seguimiento de estos comprobantes pagados total o parcialmente. Entre este complemento de pago y todos, sin distinción, tendríamos que estar generando información respecto a cuánto nos deben, qué nos deben y en qué momento nos deben de pagar. Motivo por el cual pues cumple su cometido este complemento de pago. Ahora, ¿cuáles son las particularidades que debes de observar para este 2025? Y que vuelvo a repetir, esto ya estaba desde hace 10 años, pero ahora se vuelve neurálgico para este 2025. Te platico. ¿Te acuerdas que hace un momento comentábamos esas claves, el método de pago, PUE y PPD? Bueno, tienen que ir vinculadas, tienen que ir combinadas con otro rubro, con otro nodo llamado forma de pago. Método y forma de pago van a la par. ¿Y de qué depende el que se requisite correctamente? Con las validaciones del 4.0 del CFDI, tenemos que de suyo no hay compatibilidad con algunas claves entre sí. Por ejemplo, por regla de carácter general, se supone que no deberías de estar emitiendo un comprobante con clave PPD, pago en parcialidades o diferido, con la forma de pago distinta a la 99. Es decir, tú tendrías que asentar en forma de pago 99 y en automático el método de pago tendría que ser pago en parcialidades o diferido. Si no fuese así, si tu software de facturación te permitiera vincular un método de pago distinto al PPD, en este caso PUE, entonces el error está en tu sistema de facturación, no en las validaciones. ¿Por qué? Porque es lógico el por qué estén así las vinculaciones. Te platico. Imagínate que hoy a través de un comprobante, tú le dices a la autoridad que te pagaron en una sola exhibición, por eso utilizas la clave PUE. Y en la forma de pago, si tú le pones la clave 99 por definir, es tanto como si le dijeras a la autoridad, sí cobré, el día de hoy cobré, pero no sé cómo me pagaron. Como que resulta irrisorio esto, ¿no? O sea, sí cobré, pero no sé cómo me pagaron. O la otra, sí cobré en efectivo, pero voy a cobrar, o te digo que voy a cobrar hasta la próxima semana o el día de mañana, o me lo van a pagar en efectivo, pero diferido. Ese tipo de situaciones, ese tipo de lenguaje es el que está leyendo o está razonando, está procesando ese sistema del SAT. Por eso es que muchas veces cuando empieza a hacer el cruce de información, pues empieza a detectar diferencias o inconsistencias. ¿Qué es lo que deberías de plasmar en tus comprobantes?
Si tú estás plasmando e identificando una forma de pago respectiva, llámese efectivo, transferencia, cheque o tarjeta, en automático, por favor, vincula en método de pago la clave pago en una sola exhibición, de manera rigurosa. No hay combinación entre sí. Ahora bien, por otro lado, si tú utilizas la clave en forma de pago 99 por definir, necesariamente tendrías que estar utilizando la clave en método de pago, pago en parcialidades o diferido, necesariamente. Y si estás allí, por favor, estate consciente que en lo sucesivo tendrías que estar emitiendo por ese simple y sencillo hecho un complemento de pago respectivo. Por lo menos uno tendrías que estarlo emitiendo. Conta, ¿y de verdad es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque lo que estás dejando abierto a los ojos de la autoridad es esa operación. Es decir, estará esperando la autoridad el momento en el que tú identifiques cuándo te pagan, porque de esa manera tú acumularás ese ingreso, deberás de trasladar el IVA y para quien reciba el comprobante, en el momento en el que se emite el complemento, podrá deducir y acreditar el impuesto respectivo. Deducir en materia de ISR y acreditar en materia de IVA. ¿De acuerdo? En ese punto, refuerza el comentario justamente ese artículo 29A, fracción 7, inciso A y B del Código Fiscal de la Federación. Otro punto importante a considerar es identificar la diferencia entre pago a cuenta y anticipo. No son lo mismo, muchachos. En ocasiones, en la práctica suele confundirse estos dos conceptos, anticipo y pago a cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que más de un contribuyente está secuestrado por su sistema de facturación. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, lo decimos porque justamente en los RP, pasa más en los RP, cuando ya se ha pactado la contraprestación, ya hay definición de producto o servicio y de precio, la regla te dice, la guía de llenado te dice que debes de estar emitiendo el comprobante por el valor total de la operación. Ok, y siendo así, todos los pagos que recibas o cobros que recibas deberán de estar plasmándose a través de un complemento de pago respectivo. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí en ocasiones prácticas en donde hay clientes o hay proveedores, en este caso hay proveedores, que facturan órdenes de compra y lo pasan a través de anticipo. ¿Qué es esto? Sucede que para generar una orden de compra, pues tú ya defines el precio y el bien o servicio. Por eso es que está esa orden de compra o esa cotización. Ok, definiendo estos dos elementos, dice la guía de llenado, estás ante un pago a cuenta. Pero resulta que por un sistema de facturación no puedes emitir por el valor total de la operación ese comprobante. Forzosamente el sistema te secuestra y te dice que lo debes de emitir como anticipo. ¿Y qué es lo que tenemos en este sentido? Bueno, muchas veces lo que tenemos es que el sistema te dice, factúralo como anticipo, y ahí tienes en la descripción, anticipo de la orden de compra fulana de tal del 50%. Fíjate nada más la redacción que en ocasiones se utiliza. ¿Qué errores puedes encontrar allí en esa descripción? Si me estás hablando de anticipo, dice la autoridad, es porque no has definido bien o servicio, ni precio. Y si es esto, ¿cómo es que tú me dices en el comprobante que hay un anticipo o que estás recibiendo un anticipo de un 50% de qué? ¿De una orden de compra? Fíjate, dos elementos. 50%. Para que tú tases un porcentaje, el que tú quieras, ya tienes que haber definido un 100%. Si estás hablando que estás recibiendo un anticipo de un 50%, quiere decir que ya hay una definición de un 100%. Entonces ya tenemos un elemento, que es el precio. El precio ya está definido. Segundo elemento,
Si estás haciendo alusión a una orden de compra o a una cotización en particular, quiere decir entonces que también ya hay definición del bien o servicio. Entonces, ese anticipo que tú estás facturando, lo estás facturando mal. Y si lo estás facturando mal, sorpresa, puede ser que la autoridad en sus facultades pueda no considerar esa deducción de ese anticipo, toda vez que el requisitado del comprobante está realizándose de manera errónea. ¿De acuerdo? Motivo por el cual es importante establezcas perfectamente la definición de esas políticas internas. Y te muestro cómo se ve ese pago a cuenta en la estructura de manera general en un comprobante. Lo que deberías de hacer, y es lo que te establece la guía de llenado, es emitir el CFDI de ingreso por el valor total de la operación, obviamente con forma y método de pago por definir y pago en parcialidades o diferido. Y si vas a recibir ese 50, 20, 30, el porcentaje que sea, a cuenta, no anticipo, a cuenta, entonces debe de ir plasmado en un CFDI de tipo pago con su respectivo complemento. En un anticipo debiendo ser como se debe, un anticipo debiéndose efectuar como se debe un anticipo, se ve de la siguiente manera. En el anticipo, tú relacionas, una vez que concretas al 100% ese bien o servicio con el precio incluido, vas a tener que seguir esta dinámica que establece esta guía de llenado del anexo 20. Y fíjate que en el tratamiento de anticipo, la guía de llenado establece dos supuestos en particular. El primero, este que estás viendo en pantalla, que es justamente activando el CFDI de tipo egreso, pero el segundo, omitiendo el comprobante de tipo egreso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en la estructura y el requisitado del CFDI de tipo ingreso. En el primer caso, tú solamente relacionas el comprobante que emitiste previamente por concepto de anticipo. En el segundo, en el CFDI de ingreso, vas a reconocer a modo de descuento esa disminución del anticipo. Esto te evita el que plasmes o emitas el CFDI de tipo egreso, como lo establece el caso número 1 de la guía de llenado. Esa es prácticamente la diferencia. Ahora bien, por el remanente, por la diferencia, si es que hubiese, se emiten el o los complementos de pago respectivos. En este orden de ideas, importante que todo este manejo de complementos lo afines, y de hecho esto ya lo teníamos desde el año pasado, 2024, cuando la autoridad actualiza los formularios de la presentación de las declaraciones provisionales de personas morales, régimen general. El año pasado tuvimos mucho el hecho de la precarga de esta información. Para este 2025 se mantiene y se adiciona a esta dinámica personas físicas de actividad empresarial y profesional y del sector autotransporte y primario. ¿De acuerdo? Motivo por el cual, pues estamos en esta nueva era, muchachos, de implementar y definir particularmente políticas internas y manuales de procedimientos. Si estoy ante un pago a cuenta, si estoy ante un anticipo, si estoy ante una operación que he cobrado no en este mismo acto y momento, debo de estar dándole el tratamiento respectivo acorde a la guía de llenado, porque de ello va a depender el hecho de que se requisite correctamente esa tu declaración provisional. Y para muestra un botón, justamente dentro de este material, pues plasmo lo que muchos de nosotros nos encontramos mes a mes en nuestras declaraciones, al menos de impuestos sobre la renta y de IVA. Tenemos una precarga en los formularios que toma en consideración, tanto para personas físicas como para personas morales, los ingresos que facturamos. En el caso de régimen general, personas morales, pues son ingresos nominales, pagados o no pagados. Título 2. En el caso de personas físicas, sí, cobrados efectivamente, es lo que considera como precarga de información el sistema.
Y aquí particular atención para aquellos que emiten comprobantes con público en general. Comprobantes con público general, importantísimo cuidar las fechas y el nodo del CFDI global que ustedes van a utilizar, porque a través de este es donde ustedes vinculan esa información respecto al mes, ejercicio y periodo que están facturando. En IVA, en IVA es importante también cuidar esta precarga de información, porque si tú notas, dentro de la estructura de la declaración, considera la sumatoria de los comprobantes emitidos o que identifica que se emiten con clave PUE, pago en una sola exhibición, y también de las facturas de tipo pago. Si no emiten proveedores algún comprobante de tipo pago, estando obligados a ello, y tú sí lo consideras en tus papeles de trabajo, en la declaración podrías encontrar diferencias, podrías encontrar discrepancias justamente por este detalle. Porque si tú tienes el CFDI con clave PPD, pero ya no tienes el complemento y sí lo pagaste, es muy probable que al momento de hacer este cruce de información, la autoridad no considere acreditable ese impuesto, dado que no contempla o no cuenta en su sistema, en su base de datos, con el complemento respectivo. Motivo por el cual, muchachos, cuiden mucho esta solicitud de información de comprobantes con todos y cada uno de sus proveedores y prestadores de servicios. Y tú que estás emitiendo los comprobantes, ya en calidad de emisor, cuida los momentos en los cuales debas de estar emitiendo estos complementos respectivos. ¿De acuerdo? Por favor, hasta aquí con relación a lo que hemos visto hasta este momento, con lo que llevamos del material, dudas, preguntas al respecto, por favor, nos encantaría muchísimo leerles o escucharles, o bien confirmarnos si vamos bien, si todo ha quedado claro hasta este momento. Por favor, recuerden que podemos hacer uso del chat para tener esta interacción en el transcurso del curso. Por favor, confírmenos dudas, preguntas al respecto.